Buenas tardes, mi nombre es Carolina Ulloa, trabajo en el área comercial de Matricon OPC Ibérica y hoy vamos a ver cómo funciona el DECOM y las restricciones que presenta en las comunicaciones OPC. En el webcast de hoy veremos los siguientes temas. Primero, una breve introducción a OPC, luego definiremos los conceptos DECOM y DECOM. Teniendo claros estos conceptos, enumeraremos las limitaciones del DECOM en las arquitecturas OPC. Y luego veremos cómo realizar una comunicación OPC sin utilizar el DECOM. Para poner en práctica lo anterior, haremos una demo, para finalizar con una rueda de preguntas que podrán ir formulando a lo largo de toda la presentación. Las consultas las pueden ir ingresando en la pestaña del lado superior derecho. Bueno, comencemos. Lo primero, ¿qué es la tecnología OPC? Hoy en día, en cualquier instalación, nos encontramos con una gran variedad de dispositivos, RTUs, DSS, PLCs, bases de datos, es decir, con cualquier hardware o software que contenga datos y con los cuales nos interesa conectarnos para extraerlos y tenerlos disponibles, ya sea para graficar, analizar o hacer informes, o lo que en realidad necesite el usuario final. Durante mucho tiempo, el usuario se encontró con restricciones de marca o protocolo, lo cual los obligaba a utilizar las herramientas propias del fabricante para poder acceder a los datos y disponer de ellos. En otras palabras, la empresa está casada con una marca en concreto y de paso con las herramientas que ésta ofrece. En general, estas herramientas están limitadas según el número de variables que se gestionen o el número de clientes a conectar, o en algunos casos también con el número de dispositivos a conectar. Esta situación cambió hace ya bastantes años cuando los principales fabricantes tanto de hardware como de software se reúnen y desarrollan un método de conectividad de datos basados en los estándares más populares del mundo. Así nace lo que se conoce como OPC clásico. OPC no es un protocolo, sino más bien una tecnología basada en una serie de especificaciones OPC, todas ellas gestionadas por la OPC Foundation. Cualquier software compatible con estas especificaciones proporcionará conectividad abierta que será independiente del fabricante y del protocolo del dispositivo. Por ejemplo, aquí tenemos un hardware de una aplicación o marca tipo A. Ya si implementamos lo que es la tecnología OPC, ya no nos vamos a tener que implementar un historiador o un SCADA de este mismo protocolo o marca, sino que ahora podremos escoger entre todas las herramientas disponibles en el mercado. Por ejemplo, aquí hemos escogido una aplicación marca protocolo B. Implementando OPC en la arquitectura anterior, vemos que los candados que antes estaban acá han sido reemplazados por dos capas OPC. Esto permite intercambiar los datos entre sistemas de diferentes protocolos y fabricantes sin que uno sepa nada del otro, comunicando así los diferentes niveles de la empresa, partiendo desde un nivel de control, pasando por un nivel de operaciones, para llegar finalmente a un nivel corporativo, donde los usuarios podrán utilizar los datos extraídos tanto para aplicaciones web, hacer gráficos, tendencias o ERPs. Por ejemplo, cada vez es más común el envío directo desde el área de sistema de control a un ERP, ¿vale? De forma de que una aplicación como SAP podamos ver todos los datos en tiempo real, evitando así todos los malentendidos o los errores que se pueden formular cuando uno los ingresa manualmente. ¿Cómo funciona OPC? Es lo que veremos en esta arquitectura. En este diagrama, la arquitectura tiene dos componentes, que sería que al medio, por un lado tiene el cliente OPC y el servidor OPC. Y la especificación OPC definirá el mensaje entre estos dos componentes. En este ejemplo, la aplicación se comunicará con el cliente OPC a través del protocolo, por ejemplo, A, protocolo propietario. El cliente OPC se conectará, hará el intercambio de información con el servidor OPC y luego el servidor OPC se comunicará con el dispositivo a través del protocolo, por ejemplo, Modbus. Aquí evitamos que el dispositivo y la aplicación tengan que saber uno del otro. Hablan directamente sin saber nada quién es el otro. Ya hemos visto lo que es OPC. Ahora definiremos los conceptos de COM y DECOM. COM es una tecnología propia de Windows, desarrollada por Microsoft, y permite a todas las aplicaciones de un mismo ordenador comunicarse entre ellas, independientes del desarrollador del software.
Por ejemplo, podemos cortar una tabla Excel y pegarla en un Word. Por defecto COM viene instalado en Windows. Lo que hemos hecho en el recuadro de la izquierda lo podemos hacer también en el de la derecha. Cuando tenemos una red de ordenadores, por ejemplo, si en uno tenemos una aplicación Word, Outlook, Excel y Access, también podremos intercambiar aplicaciones entre ellos. Pero en este caso utilizaremos el DCOM, que al igual que el COM, permite la comunicación entre varias aplicaciones siempre que estén en diferentes ordenadores, pero que estén en una misma red. Volviendo al mundo de las telecomunicaciones, en una arquitectura OPC, por un lado siempre tendremos un cliente OPC, que es una aplicación de software que se instala en Windows, y por otro lado tendremos un servidor OPC, que también es una aplicación de software que se instala en Windows. Como vimos, el COM permitirá una comunicación rápida y fluida, eficiente entre el cliente y el servidor, instalado siempre dentro de una misma máquina. A la vez, el servidor puede estar conectado a diversos controladores, por lo que el cliente OPC recibirá decenas de miles de datos por segundo. Como usualmente ocurre en el mundo real, nos encontramos que la arquitectura es diferente. En este caso tenemos que los clientes OPC se encuentran en un ordenador diferente a donde está instalado el servidor OPC. En este caso, la comunicación se realizaría a través del DCOM. La comunicación sigue siendo rápida, pero si la contrastamos, si la comparamos con la que es la del COM, sería 10 veces más lenta. Hoy en día, al trabajar con el DCOM, nos encontramos con ciertas restricciones. Esto se debe principalmente a cuando esta plataforma de comunicación se diseñó, hubo ciertos aspectos que no se consideraron ya que en esa época no eran necesarios. Entonces, ahora vamos a revisar por qué, para que el DCOM funcione perfectamente, se deben cumplir 4 condiciones, ¿vale? Entonces, la primera sería que todos los ordenadores deben estar conectados en una misma red y formar un mismo dominio de Windows o un mismo grupo de trabajo. Por segunda condición sería que no existen firewalls. Tercera condición, la comunicación debe ser estable. Y como cuarta y última, se debe contar con un amplio ancho de banda. Todas estas condiciones son típicas de una LAN, por lo que cuando nos encontramos con condiciones diferentes, deberemos saber cómo configurar el DCOM para que funcione, o si no, cuándo y cómo implementar herramientas que permiten establecer una comunicación. Entonces vamos a repasar todas estas condiciones una a una en situaciones reales, lo que nos encontramos hoy en día. En primer lugar dijimos que estaban los dominios. Cada vez es más usual encontrar a un cliente conectado de forma remota a un servidor localizado en un área geográfica diferente. También nos podemos encontrar con grupos de trabajo donde los usuarios no se conocen entre ellos. En ambos casos, para establecer la comunicación OPC, deberemos configurar el mismo usuario y la misma contraseña tanto en el lado cliente como en el lado servidor. Y según el tipo de arquitectura, esta autentificación que la otorga Windows puede ir complicándose. Entonces, ante esta situación, lo que debemos hacer es configurar el DCOM. Dentro de la configuración del DCOM del lado cliente y del lado servidor, habría que dar de alta al usuario con la misma contraseña. Mismo usuario, misma contraseña. Por ejemplo, aquí primero vamos al dominio 1 o al grupo 1 de trabajo, donde está el cliente, y le ponemos una contraseña. Luego debemos ir al dominio o al grupo trabajo 2, damos de alta el mismo usuario con la misma contraseña. Por otro lado, del lado servidor, deberemos hacer un check en las casillas de ejecución, tanto remota y de activación remota. En este caso, del ejemplo, el usuario sería Matricon, que es el usuario que está utilizando la aplicación cliente, para que éste pueda venir al ordenador donde está instalado el servidor EPC y pueda utilizar esta aplicación de forma remota. En segundo lugar, estaban los firewalls. El DCOM utiliza una amplia variedad de puertos entre el 1 y el 1024 para realizar diferentes tareas, como por ejemplo, encontrar los ordenadores, resolver todo el tema de los nombres, enviar información, todo el tema de la seguridad y, por supuesto, establecer la comunicación entre el cliente y el servidor.
Todo esto hace imposible configurar un firewall de forma segura. Por otro lado, si tenemos un firewall entre el cliente y el servidor OPC, los datos no podrán pasar y nos dará un error de comunicación del DECOM. Esto significa que el cliente no ha podido encontrar al servidor o que el servidor no ha podido encontrar al cliente. En este caso, ¿qué deberíamos hacer? Por un lado, abrir todos los puertos que el DECOM necesita, que serían entre el 1 y el 1024. Se podrán dar cuenta que el departamento de IT va a ser un poco difícil que nos dé el OK para abrir todos los puertos. Si tenemos suerte, lograremos que nos abran un rango. Por otro lado, el puerto RPC, que es el puerto de inicio de procedimientos, o también conocido como el puerto 135, deberá sí o sí siempre estar abierto, ¿vale? Deben ustedes saber que el puerto 135 es el utilizado por todas las aplicaciones de Windows para que el cliente inicie un servidor, ¿vale? También es el preferido de los virus para atacar las aplicaciones informáticas, así que ya nos podemos ir olvidando a que los del departamento de informática nos abran este puerto. En tercer lugar, mencionamos que el DECOM necesitaría una comunicación estable para poder comunicar de forma fluida los datos entre el cliente y el servidor. A diferencia del diagrama de la LAN, en la actualidad es cada vez más frecuente ver comunicaciones a través de Internet, GPRS, satélite o radio, con lo que esta condición de red estable casi al 100% casi nunca se cumple. Algunos inconvenientes que nos podemos encontrar en este tipo de redes inestables son que el DECOM no está preparado para desconexiones que pueden ocurrir en este tipo de redes. Por otro lado tenemos el timeout, es decir, el tiempo que se demora el cliente OPC en darse cuenta de que el servidor dejó de funcionar o que la comunicación cliente-servidor se desconectó. Si se utiliza este tipo de conexión con el DECOM, el cliente puede tardar aproximadamente hasta 6 minutos para darse cuenta de esta desconexión. Además, el DECOM, por último, no está preparado para reconectarse automáticamente. La cuarta y última condición sería el ancho de banda. El DECOM, como antes mencioné, utiliza mucho ancho de banda, ya que sea para los temas del IP, el tema de seguridad, el tema de validar usuarios, etcétera. Si tenemos una red Ethernet, no es problema, porque el DECOM el DECOM utilice mucho ancho de banda. Sí va a ser un problema cuando el proveedor nos cobra, por ejemplo, por el ancho de banda, o que es en el caso de que se da por satélite, radio, etcétera. En este caso sería interesante implementar una herramienta que permita justamente reducir este ancho de banda. Resumiendo, el DECOM funciona perfectamente en una red LAN bien configurada. En este caso, solo habría que configurar el DECOM en el lado cliente y en el lado servidor. Pero, si nos encontramos, por ejemplo, con las situaciones de diferentes dominios o grupos de trabajos, estamos en presencia de firewall y el departamento de informática no nos quiere abrir los puertos necesarios, o tenemos redes inestables, o también podemos tener bajo ancho de banda, ahora nos va a importar, en estas situaciones, nos va a interesar implementar una comunicación OPC sin utilizar el DECOM. Una de las herramientas que nos permite realizar esta comunicación justamente es el túneler. Para explicar cómo funciona el túneler, primero vamos a ver cómo funciona el COM en una arquitectura OPC. Anteriormente se mencionó que la arquitectura OPC tenía dos componentes, el cliente y el servidor, y que si ambos estaban en una misma máquina, la comunicación se realizaría a través del COM. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el cliente OPC está en una máquina diferente a la del servidor OPC. En este caso, la comunicación se realizaría a través del DECOM. Windows lo que hace es instala automáticamente una aplicación que se denomina DECOM Marshal. Esta aplicación se dedica a comunicar un ordenador con el otro y también entrega seguridad a los datos. En este caso, la comunicación sería el cliente OPC que quiere comunicarse con el servidor, entonces tendrá que primero enviar y hacer la solicitud al DECOM Marshal de su lado. En este caso sería este de acá, el DECOM Marshal del lado cliente. Este empaquetará los datos y los enviará al IP donde está el DECOM Marshal del lado servidor OPC. Este DECOM Marshal del servidor recibirá la información, la validará, validará al usuario, que será el mismo, como mencionamos antes, tiene que ser el mismo usuario y mismo contraseña,
y si está validado pasará los datos al servidor OPC. Este, por su lado, se encargará de ir a buscar la información que le ha solicitado el cliente OPC, lo recopilará, se lo pasará al DECOM Marshall de su lado y luego el DECOM Marshall la encriptará y la empaquetizará y la llevará al DECOM Marshall del cliente. Si el cliente está autorizado a acceder a esta máquina, le entregará la información al cliente OPC, cerrando así el círculo de comunicación. En este caso, el cliente OPC y el servidor OPC internamente utilizarán el COM y la comunicación entre los DECOM Marshall de cliente y servidor se realizará a través del DECOM. ¿Qué es lo que ha hecho Matricon con la herramienta Tunneler? Reemplaza lo que es el DECOM Marshall por la herramienta Tunneler. Entonces, lo que hace es, la comunicación entre los dos túneles se realizará vía TCP/IP a través de un único puerto, con encriptación y con compresión de los datos para disminuir el ancho de banda, y también la herramienta Tunneler estará compuesta por un lado cliente y un lado servidor. Entonces hemos visto que la implementación del Tunneler, de esta herramienta, va a eliminar todos los problemas que nos trae el DECOM. Ya no tendremos ni problemas con la validación de usuarios, ni restricciones de dominios, ni firewall, etcétera. El Tunneler permitirá que enviemos los datos OPC a través de un puerto único, que deberemos configurar tanto en el lado cliente como en el lado servidor. Ahora podremos ir al departamento de informática y pedirles que nos abran un puerto específico. Al instalar el Tunneler, el puerto que viene por defecto es el 21379, que luego, si se quiere, se puede cambiar. Por otro lado, el Tunneler va a permitir configurar los timeouts, que dijimos que era lo que tardaba el cliente en darse cuenta de las desconexiones, y también las reconexiones. Así, cuando el servidor OPC o la comunicación se desconecte, automáticamente el cliente se dará cuenta de que los datos ya no están y estos aparecerán de baja calidad. Cuando el servidor vuelva a estar activo, el túnel volverá a conectarse automáticamente y los datos volverán a estar de buena calidad. Entonces se ve que esta herramienta está especialmente diseñada para entornos inestables, de redes inestables. Hace algunos años ya que Matricon OPC desarrolló este producto Tunneler, lo que, como hemos visto, permite comunicar el cliente OPC con un servidor OPC independiente del fabricante sin la necesidad de utilizar el DECOM. Permite también acceso a diferentes tipos de datos, por ejemplo, el DA, que serían los datos de tiempo real provenientes, por ejemplo, de un sistema de control, los datos HDA o históricos que pueden estar guardados en un historiador o en una base de datos, y el acceso a datos tipo alarma y eventos que pueden estar, por ejemplo, en una aplicación SCADA o un servidor OPC como un DCS. Configurar esta herramienta Tunneler es muy fácil. Solo necesitaríamos especificar la dirección IP donde está instalado el servidor OPC y escoger el puerto de comunicación. Importante, hemos comentado que la seguridad de Windows está dado por el DECOM. Entonces, la pregunta es ahora ¿cómo manejamos la seguridad si el OPC Tunneler elimina el DECOM? Esto es bastante fácil. El Tunneler utiliza varios métodos de seguridad que reemplazan los que utiliza el DECOM. Por ejemplo, se pueden encriptar los datos. Así solo el Tunneler del lado cliente que sepa la contraseña encriptada podrá conectarse y ver los datos. Otra forma es limitar, por ejemplo, las direcciones IP. En el lado servidor se pueden restringir los accesos a ciertas IP para que éstas se conecten y también se le puede agregar, por ejemplo, contraseña y un IP. O sea, tenemos la IP y también tiene que conocer la contraseña para poder ver los datos. Y por último, también podemos establecer restricciones a nivel de servidores. Por ejemplo, cada IP de un cliente la podemos definir, le ponemos contraseña y también podemos esconder algunos servidores para que los clientes que nos interesen puedan ver solo los servidores que les corresponden. A continuación vemos algunos ejemplos de arquitecturas de Tunneler. Por ejemplo, permite establecer la comunicación entre un cliente con varios clientes, varios servidores remotos, en este caso varias plantas, cada uno con su Tunneler, conectados con un solo Tunneler a nivel cliente. También lo podemos hacer a la inversa, es decir, diferentes clientes conectados a un solo Tunneler lado servidor.
Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña demo para ver cómo aplicamos, cómo configuramos el tema túneles. Entonces lo que vamos a hacer ahora es yo tengo acá una máquina virtual donde he instalado dos software, en este caso el Matricon OPC Explorer, que es una herramienta gratuita que la puede utilizar cualquiera, se la puede descargar de nuestra web, de matriconopc.es, y puede hacer todas las pruebas que quiera, es muy útil. Y también hemos instalado el Tunneler. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es, le voy a mostrar por un lado la aplicación Tunneler, cómo se debe configurar servidor y cliente, pero lo que realmente vamos a hacer es, nos vamos a conectar nosotros desde esta máquina virtual como cliente Tunneler a un servidor Tunneler, a un Tunneler del lado servidor que está en otra IP. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el cliente Explorer. Para eso nos vamos a Inicio, Programas, Matricon OPC, Explorer, y abrimos este cliente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Todos los servidores que tengo yo en mi localhost, todos los servidores OPC que están disponibles. Entonces lo que vamos a hacer es, como dijimos, conectarnos a el Tunneler lado servidor de otra IP. Entonces lo primero que habría que hacer, que en este caso se ha hecho en el otro ordenador, sería configurar el Tunneler del lado servidor. Entonces para ello vamos a disminuir esto, vamos a ir Inicio, Programas, Matricon OPC, Tunneler, Server-Side Gateway, Configuration Tools. Esto nos va a dar el wizard para poder configurar el lado servidor. Solo lo vamos a mostrar, ya que como dije, fue configurado en la otra IP. Entonces aquí podemos ver varias pestañas de varias opciones que nos deja configurar. Vamos a ir primero a la pestaña de avanzado, que está la información más importante, que sería, por un lado, el puerto, que como dijimos por defecto es el 21379, este lo pueden cambiar y poner el que informática les dé el OK, pero siempre hay que tener cuidado de poner el mismo puerto tanto en el lado servidor como en el lado cliente. Luego, los timeouts, que dijimos que era el tiempo que se va a tardar el cliente en darse cuenta de que la conexión se ha fallado. En este caso, generalmente viene establecida en 3 segundos, nosotros la dejamos en 20 para redes inestables. Y luego también podemos poner las veces que podemos hacer los reintentos de reconexión. ¿Vale? Esto es lo principal que habría que configurar en el lado servidor del Tunneler. Lo dejamos todo tal cual y nos vamos al tema, a la última slide que habíamos visto, que es el tema de la seguridad. Aquí vemos las 3 opciones que nos da. Vamos a ir a la primera, que es añadir encriptación. Si le damos al on y vamos a editar, podemos ver que aquí podemos, por ejemplo, restringir solo una IP para que se conecte, podemos restringir un rango de IPs para que se conecten, o también una subred completa si queremos que se conecte. A cada uno de estos le podemos agregar una clave encriptada, que solamente se podrá conectar el que la sepa. Si volvemos a la pestaña de seguridad, vamos a la segunda opción, que sería lo de añadir usuarios. Si le damos al on, vamos a editar, aquí podemos, en el add, vamos añadiendo usuarios, sean de Windows o sean privados. Por último, también pudimos ver que la última forma de añadir seguridad sería la de restringir al nivel servidor. Entonces aquí lo que podríamos hacer es, por ejemplo, para un IP, la añadimos y marcamos los servidores. Por ejemplo, queremos que un IPX solo vea el universal y el simulador. Le damos Apply OK y esta IP específica solamente se podrá ver estos 2 servidores. Todo el resto estará oculto. Vale, con esto ya tenemos configurado el lado servidor del Tunneler. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el otro lado, configurar el lado cliente. Nos vamos de nuevo a Inicio, Programa, Matricon OPC, Tunneler y Client Side Gateway Configuration. Abrimos el wizard y esto es más fácil que el servidor. Ya tenemos casi todo especificado. Aquí lo único que tenemos que hacer es, en el primer botón, añadir una nueva conexión.
Entonces aquí lo que podemos escoger es dónde nos vamos a conectar. En este caso vamos a conectarnos a la IP del ordenador que está en remoto, que nos ha cedido para que podamos ver sus servidores. Vamos a añadir la IP, aquí podemos escoger, o si no también puedes escoger cualquiera, que aquí te da también para escoger y hacer browsing, ¿vale? Nosotros vamos a poner esta, 168.3.1. Aquí, por supuesto, recordar, es el mismo puerto que ahora está por defecto, pero es el que hemos puesto en el lado servidor. Esto es lo clásico, podemos usar compresión para comprimir los datos si queremos, y le damos OK. Entonces, lo que ahora nos debiera mostrar el cliente, aquí ya vemos los 4 servidores de la otra máquina del lado conectado por el lado servidor Tunneler, ¿vale? Tenemos unas turbinas, un simulation, un simulation, qué sé yo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir a nuestro cliente o PC de esta máquina, le damos a refrescar el botoncito de aquí arriba, y lo que nos va a hacer, nos va a traer al local todos los servidores del otro lado. Ven, aquí están. O sea, además de todos mis servidores que tengo en local, se han añadido los 4 del lado Tunneler servidor del otro lado. Lo que ahora podemos hacer es, por ejemplo, nos conectamos al simulation. Estos son software muy fáciles. Uno se conecta, son pocos pasos los que hay que hacer para poder establecer comunicación. Nos vamos a conectar. Bueno, mientras nos conectamos, recordar que esa comunicación ahora entre el cliente y el servidor va a ser a través del COM. Entonces, añadimos, por ejemplo, algunos datos de random, añadimos la carpeta. Vale, si no, arrastramos un par de variables acá. Si la idea es para que podamos ver un par de variables y ver que podemos establecer la comunicación correcta con el otro lado. Por ejemplo, aquí tenemos 3 variables random, ya que estamos conectados con un software que simula, y vemos que la calidad está bien. O sea, estamos conectados de exitoso. Lo que ahora vamos a hacer de forma exitosa, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a simular una red inestable. Entonces, como es el caso de las radios, de los GPS, de los GPRS, de los satélites, etcétera. Lo que vamos a hacer es, le vamos a mandar una señal interna al otro servidor para que se desconecte. A ver si estamos coordinados. Mire, entonces aquí hemos simulado una red inestable. Hemos tenido, como dijimos antes, el cliente sigue conectado, aquí podemos ver, sigue conectado, pero la calidad de los datos es mala. Se ha desconectado el servidor del otro lado. Entonces, como dijimos, el tunneler va a intentar reconectarse de forma automática. Por ende, si ahora le mandamos una señal al otro lado del servidor y le decimos que se vuelva a conectar, deberíamos volver a tener los datos en buena calidad. Ya está. O sea, comparado con el DECOM no han pasado un par de segundos, no nos hemos dado prácticamente cuenta de que la señal se ha caído. Importante, porque esta situación tan rápida que se ha dado, en el caso del DECOM, que no admite reconexiones, habría que volver a hacer una suscripción, ir a buscar nuevamente todas las variables del servidor. Eso es la demo que le teníamos preparada. Ahora podemos ir, vamos a volver, les voy a dejar el screen de algunas conclusiones del DECOM del túnel, mientras vamos viendo si tienen preguntas, si nos han hecho preguntas. Bueno, no sé qué nos ha pasado, no sé si me escuchan, pero bueno, estoy aquí por si tenemos algunas preguntas y les sigo mostrando las conclusiones de las bondades de utilizar el OPC Tunneler. Se escucha, ¿no? Me confirman que se escucha. Sí, vale, perfecto, estamos al aire. Estas son las conclusiones del OPC Tunneler.
Como ven, es bastante fácil de configurar. Ahora vamos a dejar unos minutos si tiene alguien alguna consulta. Vale, aquí tenemos, a ver, aquí tenemos la primera, muy bien. Si necesito conectar un cliente y un servidor, ¿cuántas licencias necesito? Pues muy bien, aquí como habíamos dicho antes, la arquitectura es cliente-servidor, por ende necesitaría una licencia en el lado cliente y una licencia en el lado servidor. Toda la solución Tunneler siempre se compone de dos lados. Seguimos con la pregunta. ¿Dónde las instalo? Sí, muy bien. Entonces, nos preguntan dónde instalamos los software, o sea, los túneles de cada lado. Claro, es necesario que el túneler, justamente como dijimos, efectúe una comunicación a través del COM, es necesario que esté en la misma máquina del cliente y también en la misma máquina del servidor. Recalcarles que en algunos casos nos ha pasado que no nos dejan tocar las máquinas o cliente-servidor, pero ya tenemos arquitecturas solucionadas para esos casos. Si es su caso, contáctenos. Yo y todo el equipo de Matricon estamos para ello, O sea, se puede ir solucionando. Aquí nos preguntan, ¿cuántas conexiones entrantes soporta el Tunneler? Buena pregunta. Esto, como también hemos comentado, como habíamos visto en la arquitectura, habíamos visto dos tipos de arquitectura. Si tenemos, por ejemplo, clientes en un mismo lado, podemos conectar ilimitados clientes a un túneler si están en la misma red. Lo mismo para los servidores. Los túneles pueden ir conectados ilimitados tanto a clientes como a servidores. Aquí nos hacen otra pregunta. Nos preguntan, ¿el Tunneler soporta solo PCDA? Comentamos que el Tunneler soporta tanto las especificaciones de tiempo real, históricos y alarmas y eventos. Lo que va a pasar es que son licencias distintas. Tenemos licencias para Tunneler DA, HDA y alarmas y eventos, o todas juntas. Se tendrá que implementar la licencia necesaria. Lo bueno es que, como todos nuestros software los pueden descargar en nuestra web www.matriconopc.es, gratuitos por 30 días. A ustedes, al descargarse el Tunneler, pueden probar todas las especificaciones. Pasa que luego, cuando las quieran licenciarán la que necesiten. Otra pregunta. Vale, ¿el Tunneler solo funciona con cualquier fabricante de software o PC o solo de Matricon? Lo bueno de este tipo de solución es, independiente de fabricante o independiente de marca, lo puedes conectar con cualquiera. Esto es una solución bastante ilimitada. A ver si tenemos más preguntas. Por mientras nos llegan más preguntas, les voy a comentar que hoy día nos ha llegado una promoción primaveral que consiste en todo nuestro software. Todos los softwares de Matricon tienen diferentes, ¿cómo se puede decir? Diferentes módulos que les podemos ir implementando. Uno de ellos es el módulo de seguridad, ¿vale? Muy importante porque con él puedes ir definiendo los usuarios o grupos de usuarios que se pueden conectar. La gran noticia es que a partir de hoy hasta el 30 de junio, todas las licencias de servidores, en este caso es una promoción acotada a los servidores, llevarán este módulo de seguridad totalmente gratuito. Así que, miren, lo pueden pasar ahí a los departamentos de ingeniería correspondientes, a los de compra, de que estamos con promoción primaveral. Pues no sé si vamos a esperar unos minutos más. Por mientras esperamos, si alguien tiene más preguntas, les comento un poco de nosotros. Somos una empresa canadiense, somos expertos en comunicaciones industriales, llevamos todo lo que es, desde Matricon Ibérica, llevamos todo lo que es tanto licencias como soporte técnico para España y Portugal. Todas las licencias que compren de Matricon OPC llevan un año de servicio técnico incluido. Y también damos una línea de negocio bastante importante y complementaria, son los cursos de formación que se realizan tanto de OPC, se van realizando en diferentes ciudades, y también de protocolos específicos. Así que aquí pueden ir abarcando todo lo que les sea interesante, diferente de los proyectos que les vayan saliendo. Pues
por lo visto no tenemos más preguntas. Espero que les haya quedado todo claro. Si no, nosotros estamos aquí les dejo mis datos, mi correo electrónico. Si no, también estamos en nuestra web, como les digo, pueden descargar todos los software. Y nada, que tengan una buena tarde y gracias por escucharnos.